Y voy a compartir. A ver, entonces vamos a revisarle la lección. Intentos permitidos, y no me deja hacer el intento. Bueno, a ver, voy a ver en el banco de preguntas. A ver, ¿dónde tengo banco de preguntas? Ya, a ver. Vamos con la pregunta uno. O bueno, ahí le salen en cualquier orden, ¿no? Me dice, para un proceso de compostaje se necesita material orgánico con un diámetro promedio de partícula de 0,39 pulgadas. Para esto se dispone de la siguiente maquinaria. ¿Cuál escogería? Quebrantador, triturador, molino, transportador de bandas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y por qué? Molino, porque el molino está de 6 a 12 milímetros y ahí nos dice que 0,26 pulgadas, que a milímetros de 0,9,9 creo que me salió. Y está en el rango del molino. Ya, muy bien. Está muy bien, Darío. De hecho, esa es la explicación exacta. Se debe escoger el molino porque me dice, de hecho, justo he tenido abierto aquí la presentación. Diferencia entre moliendo y triturado. La diferencia más conocida es el tamaño de salida, debido a que los molinos le permiten al usuario elegir la criba que considera más conveniente y así puede obtener partículas de entre 6 y 12 milímetros. Por el otro lado, las trituradoras solo se encargan de desgarrar el material en pedazos manejables, entre 20 y 100 milímetros. Entonces, lo que dice Darío es correcto. Es un molino, la respuesta es molino, porque va entre 6 y 12 milímetros de diámetro. Muy bien. Eh, Esta sería la respuesta de esta pregunta, ¿no? Molino. Vamos con la segunda pregunta. Me dice, se dispone de material particulado mediante el cual se hace pasar por un tamiz de 32 pulgadas de luz de malla. La mayoría del material se retiene un 25%, pasará, se retiene en su totalidad o se retiene un 50%. ¿Cuál es la respuesta y por qué? Pasará Pasará. Pasará, ¿por qué? porque es material mediano y material mediano está entre 10 y 75 centímetros. Y Ya, 32 correcto. pulgadas es 84, creo, me parece. Ya, muy bien. Esa es igual la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta correcta. A ver, vamos con la otra pregunta. Me dice, para un tratamiento biotecnológico se necesita un cierto reactivo con un tamaño de partícula promedio de 0,2 pulgadas, el cual se debe obtener a partir de un cierto mineral con un tamaño de partícula promedio de 25,4 milímetros. ¿Qué mecanismo de reducción de tamaño usaría? ¿Cuál y por qué, chicos? El de frotación. Ya, correcto. Esa es la Porque dice, respuesta. porque dice que produce productos muy finos a partir de materiales no abrasivos, blandos y no Ya, abrasivos. perfecto. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Y aquí, por eso, de hecho, les daba el 0,2 pulgadas del diámetro de entrada, ¿no? Para que vean que no es muy grueso o grosero, digámoslo así, el momento de hacer la flotación. Ahora, reducción de tamaño. Me dice, la reducción de tamaño de las partículas también incrementa la reactividad de los sólidos. Esto permite la separación por métodos mecánicos de ingredientes no deseados y reduce el tamaño de materiales fibrosos para su fácil tratamiento, así como facilitar el depósito de desperdicios. ¿Correcto? Perdón, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Perfecto. Esa es toda la lección, chicos. 5 preguntas que les decía que no estaban difíciles. ¿Alguna inquietud con respecto a esto, chicos? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Entonces sigamos. Bueno, les decía que la clase de ayer era una clase asincrónica debido a que, como ustedes ven, esta partecita de todo lo que es triturado y reducción de tamaño, eh, prácticamente, ¿cómo se llama?
Es solamente teoría, ¿no? Es teoría esta parte de aquí. Entonces aquí ustedes en esta presentación ustedes van a encontrar toda la teoría acerca de reducción de tamaño. Aquí como ustedes ven, bueno, está una foto en donde se ve la gran diferencia entre un triturador y un molino. Este es un triturador para materias primas en una cementera. Entonces aquí viene de las minas, a través de estas volquetas, material material de diámetro bastante grande. Acá, que es la salida, mediante esta banda transportadora ya tenemos un material que es un poco más fácil ¿cómo se llama? De manejar, ¿de acuerdo? ¿Sí se ve, chicos? Sí, Ya, listo. Bueno, entonces una vez que ya queda claro esta partecita, si ustedes se fijan, aquí el tamaño de un triturador eh, es mucho mayor que la de un molino, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, aquí en este molino, este es un molino de empresa, en cambio no es cementera esta, este es un molino de bolas que sirve para lo que es cerámicas. Entonces, aquí nosotros tenemos un diámetro de partícula más fino. En este no se puede apreciar, en esta foto no se puede apreciar, pero el material particulado fino cae por la parte de abajo y sale en bandas transportadoras. Entonces, este ya es un molino que me sirve para poder reducir el tamaño a un material fino prácticamente. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Sí, chicos? Sí. Ya. Denme un segundito, por favor. Franklin, sácale, porfa, del separador uno en la botella que estábamos recolectando. Y consíguete otra botella y de ahí saca lo que obtengas del separador número 2. Y de una vez dame, por favor, midiendo en volumen cuánto obtuvimos. Volumen y peso, por favor. Ya, listo. Entonces, les decía que eso es la gran diferencia que existe entre estos dos términos, ¿no? Aquí se puede observar incluso en este proceso de trituración cómo va. Es de un diámetro súper grande a un diámetro relativamente pequeño o manejable. Ahora, verán, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros manejamos un sólido, si bien es cierto, un sólido se puede caracterizar como un diámetro de partícula, pero hay que tener presente que este diámetro de partícula es un diámetro de partícula promedio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un conjunto de piedras, no todas las piedras van a tener el mismo diámetro y mucho menos la misma forma, ¿no? Podrá haber piedras más planas, otras más redondas, otras más tirando a ser cúbicas, etcétera. Entonces, si nosotros queremos caracterizar al material que nos hemos reducido de tamaño, hay que tomar en cuenta que nosotros vamos a tomar un diámetro promedio. Es decir, vamos a tratar de tomar un promedio de cada una de las partículas con una forma definida o asumiendo una forma definida. Entonces, en este sentido, nosotros podemos tener dentro de un material sólido, podemos tener una clasificación amplia acerca de los diámetros que se presentan en dicha muestra. Es por eso que es necesario hacer un análisis granulométrico. Este análisis granulométrico no es nada más que el análisis del diámetro de todas las partículas que tenemos en una muestra sólida. Entonces vamos a tratar de ver cuántos diámetros o cuánto es el diámetro de las partículas que nosotros tenemos en dicha muestra que les estoy mencionando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, Inge. Ya.
Para esto, para este análisis granulométrico, necesitamos realizar una prueba que se llama la prueba del tamizaje o a través de un tamiz. ¿Cómo funciona esta prueba? Si nosotros ya, denme un segundito, ya. Si nosotros ya trituramos un material, es decir, como les decía, tenemos aquí una mezcla de material. Para poder hacer este ensayo o esta prueba granulométrica, lo que nosotros vamos a hacer es primero tomar una muestra representativa de este sólido triturado o de este sólido, ¿cómo se llama? De este sólido reducido de tamaño. Entonces, cuando tomamos esta muestra, pesamos una masa total. Ya, pongamos un ejemplo. Digamos que pesamos exactamente 100 gramos. ¿Ya? Ahora, como el análisis granulométrico me va a servir para saber los diferentes tamaños de partícula que tenemos dentro de nuestra muestra, a su vez, lo que tenemos que hacer es colocar o hacer pasar por diferentes tamices. ¿Ya? En la teoría que les mandé a leer, ustedes han de haber visto que un tamiz es como un sedazo, en donde este sedazo tiene una malla que está entrecruzada y tiene una cierta abertura. La abertura, o perdón, el tamaño de abertura de aquí a acá, ¿cómo se llama, chicos? ¿Alguien que se acuerde? ¿Alguien que me diga en función de la presentación que les mandé a leer? El espacio de luz. Luz de malla, correcto. Esto se conoce como luz de malla. Entonces, la luz de malla no es nada más que la abertura que va a tener nuestro tamiz. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Nosotros colocamos como alimentación el material que queremos saber o que queremos analizar granulométricamente. Y colocamos los tamices en el orden de menor hacia mayor. O aquí pongamos de esta forma, mayor a menor. Así tenemos que colocar, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con mayor? Me voy a inventar los puntos de aquí, ¿ya? Digamos que tenemos una abertura de malla de 75 milímetros. Acá vamos a tener 25, acá vamos a tener 10, acá ya tenemos 0,5. En este orden tiene que acomodarse. Y al fondo vamos a colocar un recipiente para recolectar lo que se conoce como fondos. Esto literalmente se conoce como fondos. Es lo que ya pasa por el último tamiz que nosotros vemos adecuado. La elección de estos tamices se van a hacer en función de un diámetro que espero obtener. Es decir, si yo sé que mi muestra o que mi molino me va a proporcionar un diámetro de partícula, qué sé yo, pongamos de ejemplo de 10 milímetros. Entonces yo ya sé que le debo colocar por lo menos a la mitad este tamiz. ¿Ya? Entonces, una vez colocados estos tamices de esta forma, se colocan en un shaker o un vibrador. ¿Ya? Entonces aquí esto se lo coloca en un vibrador o un agitador, por eso les había dicho shaker. Esto es bueno, no me acuerdo cómo se escribe, si es con C o solo con K, pero bueno, les voy a escribir así. Se le coloca en este agitador y empieza a vibrar. Entonces, de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la luz de malla, aquí se va a ir depositando cierta cantidad, cierta cantidad, cierta cantidad, cierta cantidad, y lo que ya pasa, o lo menor, a este último diámetro, se va a venir a reposar aquí en los fondos. Entonces, ¿qué es lo que se hace a continuación de esto? Lo que se hace es pesar cada uno de las bandejas. Peso las bandejas, sería la bandeja más el polvo. Y resto la masa de la bandeja. Con eso yo conozco la cantidad de polvo o la cantidad de material que está quedándose en cada uno
de mis tamices. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, Inge. Ya, chévere. Entonces, si está entendido esto, lo que vamos a hacer es un ejemplo de análisis granulométrico que tengo preparado y el día de la siguiente semana, en cambio, vamos a analizar un componente que es muy importante dentro de Molienda, que es el consumo de energía. ¿Ya? Entonces, una pequeña introducción de esto. Habíamos visto que en operaciones unitarias era muy importante determinar el consumo de energía, porque me daba una idea de cuánta energía, sea térmica, sea eléctrica o sea mecánica, yo necesito para conseguir un cierto producto de interés. Entonces, de esto vamos a determinar la siguiente clase. Para la siguiente clase, entonces, quiero que vengan leyendo o complementando lo que les había dicho que la anterior vez, que lean ¿qué son estas ecuaciones de aquí? Esta ecuación que se llama la ecuación de Walker y las leyes de Molienda, en donde van a encontrar la ley de Kick, la ley de Rittinger y la ley de Bond. Entonces, esto quiero que vengan leyendo, ¿de acuerdo? No es difícil. Ya. Ahora, les decía, el día de hoy nos vamos a enfocar a lo que es tamices, permítanme. Los tamices están acá, o el tamizado en sí. El tamizado, como les decía, es una separación de acuerdo al tamaño, ¿ya? Esto se lo hace mediante zarandas, ¿ya? En las construcciones también hay estas zarandas que se suelen construir, si se puede decir artesanalmente, en donde se le colocan 4 palos de esta forma y se le pone aquí una malla. Esta es una zaranda. Esta es una zaranda ya simplemente mecánica. Estos son motovibradores que lo que ocasionan es que esta cama de acá arriba vibre o se mueva de un lado al otro y con la luz de malla que nosotros tenemos aquí va a caer nuestro material en la parte de abajo. Va a caer acá. ¿Ya? Y ahí lo podemos separar. Eso es lo que tenemos dentro de tamices vibratorios, que son estos de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ahí hay diferentes formas de generar la vibración. Hay un sinnúmero de teoría en cuanto a esto, pero por lo menos que tengan presente. Aquí está el luz de malla, o lo que les estaba explicando de la luz de malla, y ya está aquí explicado el balance de masa que se realiza en el tamiz. Como les decía, lo que vamos a ver el día de hoy es justamente la granulometría. Entonces, quiero que se salgan por un momento de la presentación que estaban siguiendo y nos vamos a venir acá al aula virtual. En el aula virtual, al final, ustedes van a encontrar este documento que dice granulometría. Es un documento en Excel. Por favor, descarguen y yo ya le abro aquí. Entonces tienen 5 minutos para descargarse ese documento, chicos, por favor. ¿Ya se descargaron, chicos? Ya, Inge. Ya, chévere. Sí, Inge. Ya. Entonces, les voy a proyectar mi pantalla. Listo, aquí nosotros tenemos, este es el documento que tienen en su aula virtual. Voy a señalar con amarillo las columnas que son datos que proporciona la práctica, es decir, que proporciona el experimentador, la persona que está haciendo esta granulometría.
Entonces, ¿qué datos nomás nos va a dar? O tenemos que sacar el momento que tenemos que hacer esto. Vamos a tener que presentar primero la luz de malla que tenemos en nuestro tamiz. Esto expresado en milímetros o en micras, de acuerdo al tamaño de luz de malla que estén manejando, como les decía. Y lo acomodamos. Chuta, ya me dio sueño, chicos. Bueno, a ver, lo acomodamos de mayor a menor, ¿sí? Entonces aquí está 75, 50, 38, 25, 19 y así sucesivamente, hasta llegar a la más fina que me dice que es 0.075. Y no se olviden que teníamos que colocar algo que les habíamos llamado como fondos. Entonces, lo que ha hecho este experimentador o este practicante es en cada tamiz pesar cuánto se ha quedado. Entonces nos da en kilogramos este ejemplo. Nos dice que, bueno, me voy a pasar a otra hoja para hacerle de poco en poco. Entonces, nos dice que tenemos aquí los tamices de 75 a 0.075 y estos son los pesos, perdón. Ahora, siempre es necesario conocer cuánto se alimentó de materia prima, o en este caso, cuánto demuestra. Entonces, para eso yo debería sumar todos estos datos de aquí. Igual suma de todos estos números. Entonces me dice que en mi experimento se ha cargado 6.242 kilogramos de muestra. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Inge. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro total de aquí, ¿cuánto nos va a interesar cuánto en porcentaje tiene cada uno de estos tamices? Entonces vamos a calcular este que dice cuánto porcentaje de retenido tenemos en cada tamiz. Para esto le debemos hacer de la siguiente forma. Debemos colocar igual a esta celda de aquí, que va a ser el peso de cada tamiz, dividido para el peso total. Como el peso total es fijo, tenemos que fijarle. Esto lo hacemos colocándole el signo de dólar antes y después de la letra. Damos Enter y nos da esto. Arrastramos y nos tiene que salir esto. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Todos me siguieron? Dije, ¿para qué puso el signo de dólar? Me perdí. Repítale de ¿Puedes nuevo, Inge, por repetirme, favor. porfa, que hablaron los dos al mismo tiempo, por Inge, mi duda era respecto al signo de dólar. En eso me perdí. ¿Para qué lo utilizó? Ya, el signo de dólar me perdón, me sirve para poderle fijar a la celda. Es decir, esta celda B18 se fija para que todos estos valores B5, B6, B7, B9, B13 se dividan para el mismo valor, que es B18. ¿De acuerdo? Me sirve para fijar esa celda. ¿Sí me entendieron? Más o No, menos. Inge, no, Desde no, no principios, entendimos. lo he tenido, por favor. A ver, chicos. A ver. ¿Nunca han trabajado con Excel? Sí, Poco. A sí. ver, vamos a hacer primero acá. Ya. ¿Cómo sacamos nosotros la fracción másica? ¿A qué es igual la fracción másica? ¿A qué es igual la fracción másica, chicos?
al peso del compuesto sobre el peso total. Ya, correcto. A la masa de un compuesto específico, esto sería la fracción másica, sobre la masa total, ¿no es cierto? Entonces, digamos que nuestra mezcla tiene A, B, C, D, E, F, G, H e I, ¿ya? Todos estos componentes. Entonces, si yo quiero saber cuál es el porcentaje de A, es decir, la fracción, sí, el porcentaje de A, perdón, a esta fracción másica simplemente yo le tuviera que multiplicar por 100 y me va a dar el porcentaje en masa que tenemos de un cierto componente. Entonces, para ¿a qué va a ser igual? El porcentaje de ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa de A sobre la masa total. El de B va a ser la masa de B sobre la masa total. Perdón, me olvidaba aquí poner por 100, ¿no? Esto por 100. ¿A qué sería igual C? Lo mismo, masa de C dividido para masa total por 100. Y así sucesivamente de todos los componentes. La suma de todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? 100. 100, correcto. Entonces, esto que acabo de explicarles aquí, tenemos que hacerlo en el Excel. Entonces, en el Excel nosotros vamos a tener A, B, C, D, E, F, G. Bueno, H, I también falta, ya. Entonces aquí tenemos diferentes valores de cada uno de estos. Pongámoslo así para que me entiendan. Aquí vamos a tener los valores de la masa de A, la masa de B, la masa de C y así sucesivamente. Si yo quiero saber el porcentaje de A, el porcentaje de A va a ser igual a la masa de A dividido para la masa total. Esta masa sí la tengo. Esta masa total viene a ser la sumatoria de todas las masas, entonces también la tengo. Ahora, para que en el Excel me corra, o para que yo pueda hacer esto en el Excel, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que introducir la fórmula que sería M de A dividido para la masa total. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saco la masa total? Ya les dije que era la sumatoria de todo esto. ¿Ya? Como no quiero escribir, o sea, yo literal no quiero escribir todas las fórmulas que corresponde al porcentaje de A en cada una de las celdas, lo que tengo que hacer es simplemente poner una sola fórmula y arrastrar de tal forma de que el Excel me entienda que esta fórmula de aquí le quiero aplicar a todas estas, a estos datos de acá de la izquierda. Entonces, para eso, si es que yo arrastro, el Excel me va a entender. Esta celda de aquí es esta de acá. Esta celda de aquí es la de aquí, es la que está como E. Pero si yo la arrastro, el Excel entiende que va a ser, el siguiente valor va a ser el dato de aquí más el otro dato después de E, es decir, el siguiente a este. Para evitar esto, lo que yo hago es fijarle o dividirle para todo para un mismo valor. Entonces viene a ser la celda del total. Esto se hace fijando un valor en Excel. Entonces, cuando hago esto, hago de la siguiente manera. Ya tenemos los pesos, ¿no es cierto? Ahora, o las masas, ya tenemos el total. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Va a ser celda B4 dividido para el total, que es la celda B18. Doy enter. Fíjense qué es lo que pasa si es que no fijo esa celda. Si yo la arrastro, el Excel va a entender que la fórmula de aquí de la siguiente columna va a ser este de la izquierda, del B5, que está bien, que sí me corresponde, pero como le arrastré, me va a entender que el valor dividido va a ser ya no la suma total, sino el de abajo. Y así sucesivamente. Fíjense, ya se saltó 2. Acá 3 más.
Entonces, para que no ocurra eso, lo que yo debo hacer es que en la fórmula le fijo a la celda. Es decir, va a ser esa celda B5, B4, perdón, dividido para esta. Pero para fijarle o para hacerle estático ese valor, yo lo que hago es ponerle el signo de dólar antes y después de la letra. Doy un enter y arrastro. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas fórmulas o todas estas celdas están divididas para el mismo valor, para B18. ¿Sí le ven? Ahí sí me entendieron. Sí, jefe. Sí, jefe. Simplemente, como es por 100, le multiplico por 100. A ver, aquí me faltó. No le pude poner. Entonces, en la fórmula le multiplico por 100 y voy a tener esto. Para que se vea de mejor manera, le voy a dejar solo en 2 décimas y le voy a centrar. ¿Ya? Ya tenemos. Entonces, ¿qué significa este porcentaje de retenido? Pongamos un ejemplo para analizar qué significa. Pongamos este de aquí. Este 8.91 significa que en la malla del, perdón, me expresé mal, que en el tamiz de luz de malla de 4.75 milímetros tenemos 8.91% de la muestra total. ¿Sí me entendieron? Sí, Todos chicos, ¿sí me Sí. entendieron? Sí, Sí, Ya. Ya. Ahora, fíjense en un detalle. Fíjense qué pasa en el fondo, en los fondos. En los fondos me dice que tengo 1.95%. Ya. ¿Qué creen que significa esta partecita de aquí? son las partículas más pequeñas que quedaron. Correcto, muy bien. El 1.95% de las partículas tiene un diámetro menor a 0.075 milímetros. Eso significa, ¿ya? O en peso, 122.03 kilogramos de la muestra total tienen un diámetro menor a 0.075. ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, Sí. Ya, listo. ¿Alguna duda? no, Inge. Ya, sigamos entonces. Esto para saber en cada uno de los, ¿cómo se llama? De los tamices. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si quiero saber el porcentaje acumulado? Ustedes en estadística suelen armar tablas de frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando quieren saber la frecuencia acumulada, ¿ya? Lo que se hace es lo siguiente. Va a ser, el acumulado significa el valor actual más el valor previo. Bueno, en este primer caso, en el primer dato, no tengo valor previo, entonces es el mismo que el valor actual. Ahora, el segundo va a ser el valor actual más el valor previo, ¿ya? Y así voy a seguir, ¿cómo se llama? Sumando. Entonces, este valor de aquí, el que corresponde a la celda 6, a la celda D6, perdón,
¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al actual, que corresponde a 6.78, más el 3.61. Y me da 10.39. ¿Sí queda claro? Sí, Inge. Ahora, tomen en cuenta que estamos analizando el porcentaje de retenido, es decir, de la cantidad ¿cómo se llama? De material que se retuvo en cada uno de los tamices. ¿Qué pasa si es que yo en cambio quiero saber cuál es el porcentaje de lo que pasó por el tamiz? ¿Ya? No me interesa lo que se retuvo, sino me interesa lo que pasó. ¿Qué tendría que hacer? Simplemente tengo que restar de 100 el valor que se retuvo. ¿Sí o no? ¿Sí me entendieron? Sí, Inge. Entonces tenemos esto. Tenemos esta tablita de aquí. Ahora, ¿cómo se lee esta tablita de aquí? Pongamos un ejemplo. Vamos a señalar este de aquí. ¿Qué significa estos dos datos? Significa que el 78.27% de la muestra tiene un diámetro mayor a 0.85 milímetros, mientras que el 21.73% tiene un diámetro menor a 0.85 milímetros. ¿Sí me entendieron? Chicos, ¿me entendieron? Inge, ¿puedes repetirle, por favor? Es que mi internet está Solo mal. lo último. Claro, no hay problema. Pongamos otro ejemplo para que se entienda. Ya, vamos a leer qué significa estos dos datos de aquí. Este 62.12% significa que 62.12% de material de la muestra total tiene un diámetro mayor a 9.5 milímetros. Mientras que el dato de aquí de la derecha significa que el 37.88% tiene un diámetro menor a 9.5 milímetros. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Sí. Ya. Listo, chicos. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Aquí hay más que, o sea, aquí lo interesante es poder interpretar los datos, ¿de acuerdo? Inge, una consulta. En la parte de acumulado retenido y acumulado que pasa, ¿cómo se interpreta respecto al fondo? En el fondo, ¿ya? A ver, aquí tenemos estos dos datos, ¿ya? Significa que el 98.05%, perdón, acá estoy en los fondos, perdón, ya me equivoqué. En el fondo significa, o los fondos significa, que toda la muestra tiene un diámetro mayor, bueno, que toda la muestra tiene un diámetro entre 0.075 a 75 milímetros, ¿ya? Y que apenas el 1.95%, que es este dato de aquí, me va a dar menor a este rendimiento. Pero este no se lee. No sería rendimiento, este menor a este diámetro me quería expresar. Estos dos datos no se leen. Permítanme, le voy a borrar solo un momento para que se vea la diferencia. El dato que se lee es este. Es este que le acabo de marcar con amarillo. O bueno, con naranja, ¿ya?
¿Cómo se lee esto? Se lee que el 98.5%, 0,5% de la muestra tiene un diámetro mayor a 0.075, mientras que en los fondos tengo 1.95%, ¿ya? O en otras palabras, el 1.95 tiene un diámetro menor a 0.075. Para saber que ustedes están bien o están haciendo bien los cálculos, tienen que ver que este dato de aquí sea igual al dato de acá. ¿Ahí quedó más claro? Sí, gracias. O sea, Inge, el retenido tiene que ser igual al acumulado, al porcentaje de acumulado que pasa. Este de aquí, el acumulado que pasa a lo de los fondos, a eso me refería. Ah, ya. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? Y esto podríamos aplicar en el área de tratamiento de suelo, ¿verdad, Inge? Claro, para identificar los diámetros de los suelos. Bueno, la granulometría del suelo. ¿Ya? Y con eso podemos saber qué suelo es, ¿no? Qué tipo de suelo y eso sí. Exacto. Bueno, no qué tipo de suelo, porque ahí habría que hacer un análisis de composición, pero sí por lo menos a partir de los diámetros saber si estás en arena, si estás en material calcáreo, etcétera. A partir del diámetro, no de la composición química. Ya, ya, Inge. Eso nomás. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas? No, Inge. Ya, a ver. Listo. Entonces, como estamos un poquito flojos de tiempo, o sea, es decir, estamos con bastante buen tiempo, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿ya? Ya de aquí, de estos ejercicios, perdón, de este capítulo de lo que es reducción de tamaño, me falta simplemente explicarles de esto ¿cómo se llama? Del consumo de energía, que no es mucho, que no es difícil, pero quiero que vengan leyendo, obviamente. Y ya terminaríamos esta unidad, chicos. ¿Ya? ¿Tienen alguna inquietud? Sobre las notas. Ya, a ver, en las notas, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, las notas, ¿cómo se llama? Por eso les tomé la prueba de hoy, o bueno, la lección de hoy, para que tengan notas suficientes. Entonces, las notas van a ser las siguientes. A ver, vamos a ver. Tendríamos eh, el trabajo en grupo, que es el diseño de los lodos activados, los avances del trabajo de los lodos activados, los tipos de compresores, una lección, una prueba, ejercicios de gases reales y esta lección que les tomé el día de hoy. Eso sería, chicos, esas serían las notas que vamos a tener. Entonces, no me acuerdo cómo quedamos. ¿Alguien tiene el sílabo a la mano? Bueno, no sería el sílabo, sino lo que acordamos en hacer para este parcial.